Hola a todos, Dios les bendiga, saludos, gracias por estar en sintonía a través de esta plataforma, gracias, Dios les bendiga, es mi oración, que esta palabra sea enriquecida en sus almas y que obre para nuestro bien. Oro a mi Dios que usted sea prosperado en todo lo que hace y que meditemos en esta palabra. Pues hermanos y amigos que nos ven, hoy estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En muchas partes del mundo celebramos esto, los que han creído en su nombre. Esta es la garantía de que el sacrificio de Jesús fue aceptable al Padre y por tal razón Él resucitó y esa es nuestra esperanza, la esperanza del creyente que tenemos, que también como Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos algún día y estamos unidos con Él. Así es que hoy vamos a meditar en la verdadera razón por la cual Cristo vino a esta tierra. La verdadera razón que las escrituras nos dicen por qué Él vino a esta tierra a morir por el pecador. Así es que la pregunta sería, ¿qué fue lo que lo motivó a hacer eso? ¿Por qué razón Él querría venir a habitar en un mundo perdido? ¿Por qué razón Él dejaría su trono y su comunión perfecta de la Trinidad para venir a hacer esto? ¿Por qué razón Él quería entregar su vida por unas personas pecadoras como yo y como usted? ¿Cuál fue ese motivo? Las escrituras nos hablan de eso. Tal vez muchos de nosotros pensamos, bueno, Él vino a morir por nuestros pecados, pero sí, sí lo es en cierta razón, pero hay algo profundo más allá que las escrituras dicen que realmente hizo que Él viniera a hacer eso. Y para eso vamos a, antes de adentrarnos a explicar la palabra de Dios, vamos a leer el libro, el capítulo 53 de Isaías, que aquí nos habla del siervo de Jehová. Nos habla también que él fue un varón de dolores, que él sufrió, fue afligido, que fue quebrantado por Dios Padre, y que también el fruto de su aflicción, él quedó satisfecho en su alma. Vamos a leer y después nos adentramos a la exposición de la palabra. Vamos a leer en el capítulo 53 de Isaías, del versículo 3 hasta el final del capítulo y después exponemos la palabra de Dios. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, quebrantado y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, por tu pueblo, gracias por tu espíritu, por Jesucristo nuestro Salvador. Padre, le hemos leído en Isaías 53 que tu siervo fue experimentado en quebranto, que fue varón de dolores y que él vino a esta tierra en lugar del pecador para que llevara fruto. Y Padre, todo aquel creyente es el fruto de su aflicción. Celebramos ahora la resurrección de su vida. Celebramos ahora, Padre mío, que Él fue agradable a ti y que Él ahora es nuestra esperanza y la esperanza del mundo solamente, Señor. Gracias, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a recordar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y su vida perfecta. Todo lo rogamos en su nombre. Amén. Amén. Así es que hemos leído entonces el capítulo 53 de Isaías, donde nos habla de el siervo de Jehová. Esta profecía o esta palabra que fue dada a Isaías por Dios a 700 años antes de que viniese a cumplirse. Así es que fueron varios años que Dios dio esta palabra, lo cual comprueba que la palabra de Dios es verdad, es confiable y por eso nosotros confiamos en esta palabra, en la Biblia. Así es que nosotros hicimos la pregunta que cuál sería la razón principal que causó que Cristo viniera a la tierra. Y ya sabemos que fue nuestro pecado, pero hay algo más profundo que la Biblia nos enseña que fue la razón por la cual Jesús vino a esta tierra y se humilló, se despojó de sí mismo y habitó entre nosotros. Todo apunta a que fue el carácter de Dios, sus atributos, y estas causas son dos. Primero, la Biblia nos explica que Dios es amor y fue el amor de Dios que motivó a que Jesús viniera a esta tierra. La Biblia nos habla del amor de Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, uno de los versículos que yo creo que fue los primeros que nos memorizamos fue Juan 3:16, que nos habla y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está entonces demostrado el amor de Dios hacia nosotros. Él dice que Él amó al mundo, lo amó a usted, me amó a mí. Y por tal razón, ese fue un motivo que Él dio a su Hijo unigénito. Siempre el amor verdadero es un amor sacrificial. Cuando decimos que Dios nos ama, es porque Él toma acción. Cuando nosotros que decimos que amamos a una persona, también se debe de ver que es un amor sacrificial. No podemos nosotros nomás decir amamos a cierta persona, pero no tomamos acción. No puedo decir yo amo a mi esposa, pero nunca estoy con ella, nunca yo le doy detalles, nunca yo comparto tiempo con ella. Eso no sería un verdadero amor. Entonces, cuando Dios dice que Él nos ama es porque Él tomó acción y lo vemos reflejado entonces en Cristo Jesús. Recuerde, amigo, recuerde, hermano, que nosotros
tenemos una segunda oportunidad para con Dios, lo cual los ángeles no tuvieron. Cuando ellos pecaron y fueron expulsados, ellos no tuvieron una segunda oportunidad. Segunda de Pedro nos habla de eso. En segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Aquí está la prueba de que los ángeles caídos no tienen esa oportunidad que usted y yo tenemos. A nosotros Dios nos ha amado, nos amó, nos ama diferente, nos ha dado una oportunidad. En Cristo es esta oportunidad. Entonces, podemos ver entonces aquí que la primera causa por la cual Jesús vino a esta tierra es por amor. La segunda causa que podemos nosotros notar en la Biblia y en el carácter de Dios fue su justicia. Usted dirá, ¿cómo que su justicia? Sí, su justicia, la justicia de Dios. Esa fue la causa que motivó a Jesús a venir a la tierra y morir por nosotros. Vea en Job 8.3. Le voy a dar tiempo para que busque esa cita, Job 8.3. Yo la voy a leer aquí. Dice, Dios, el Todopoderoso, nunca tuerce la justicia ni el derecho. Aquí tenemos que la Escritura nos dice que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Si Dios es un Dios de justicia y es un Dios justo, eso quiere decir que Él no pasará por alto ningún pecado ningún pecado del hombre. Dios es santo, 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 3 veces santo. Dios es justo. Él no permitirá, Él no hará como que nadie de nosotros no cometió pecado y les dará entrada libre al cielo. Eso sería ir en contra de su naturaleza. Por tanto, entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos reconciliar la justicia de Dios por un lado y el amor de Dios por otro lado, sin que se vean comprometidas una que la otra? Porque si decimos que Dios nos amó y nos perdona solamente y nos da libre acceso al cielo, entonces diríamos que Dios no es un Dios de justicia y Dios no es un Dios corrupto, un juez corrupto. Entonces, eso no puede ser. Dios es un Dios de justicia. Y si Dios es un Dios de justicia, entonces Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que hacer justicia. En Romanos 3, 5 al 6, dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque nuestra injusticia hace que Dios nos juzgue y haga justicia. Él es un juez justo. Ahora yo le voy a poner un ejemplo aquí en la tierra. Supongamos que alguien viene y comete un crimen contra mi persona o contra mi familia y yo tengo todas las pruebas suficientes y llevo a esta persona a la corte y todo indica y todas las pruebas indican que esta persona es culpable. Los que están escuchando están totalmente de acuerdo. No hay ninguna posibilidad de que el acusado sea librado. Entonces estoy esperando que se me haga justicia por lo que me hicieron, ¿verdad? Pero el juez de repente dice, como yo soy un juez bueno, yo voy a dejar libre a esta persona. Lo que tendríamos entonces aquí sería una injusticia, sería un juez corrupto, sería un juez que, aunque él está viendo que
todo indica y las pruebas indican que el acusado es culpable, él no está haciendo la justicia. Yo voy a protestar por eso. Y yo voy a decir, este juez que está en esta corte es absolutamente corrupto porque no está haciendo cumplir la ley, la justicia. Ahora imagine usted si con este ejemplo que le puse en la vida terrenal, conti más con lo que es acerca de Dios. Dios en su santidad jamás permitirá que el pecado esté en su presencia. Y ahí es que encontramos entonces el dilema de cómo Dios puede ser, eh, uh, puede ser amoroso y a la misma vez justo con el pecador. Tenemos aquí el gran dilema entonces. Y la respuesta es, Dios puede hacer eso en la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora. Dios dice, la escritura dice que Dios hizo a Jesús propicio a nosotros. ¿Y qué quiere decir la palabra propicio? La palabra propicio quiere decir ser favorable. O sea que Dios hizo que Jesús fuera propicio a ti, favorable a ti, en tu favor. Él va a estar a tu favor. Va a ser propicio a mí. Él va a estar a mi favor. Eso es lo que quiere decir la palabra propicio. El versículo 3 de Isaías 53 también nos dice que Él fue experimentado en quebranto, Él fue varón de dolores. Jesús sufrió desde su nacimiento de muchas maneras. Él vino a esta tierra a sufrir y lo hizo de muchas maneras. Primero, Él sufrió humillándose a venir a esta tierra y habitar entre los pecadores. Dejó su trono, dejó su perfecta armonía, comunión entre la Trinidad para venir y tomar forma de siervo y habitar entre nosotros. También Él sufrió el rechazo de su propio pueblo y la intensa oposición de los líderes religiosos, los fariseos. Sufrió el dolor de la muerte de su padre terrenal y también sufrió la muerte de su más íntimo amigo, Lázaro. Ustedes saben el pasaje cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Sufrió también él el abandono de sus más íntimos amigos. Desde antes de la crucifixión ya Jesús había experimentado el abandono de sus amigos en el Getsemaní. Primero lo dejaron solo en la oración. Esto lo dice en Mateo 26, 40 al 46. Cuando Jesús estaba orando y él pidió que oraran con él y no pudieron hacerlo, lo dejaron solo. Y son momentos de que ellos deberían de estar con Él, con su líder, con su Salvador, porque era justamente horas antes de ir a la cruz. Segundo, lo dejaron solo en su arresto. Vamos a ver Mateo 26:56. Mateo 26:56. Mateo 26:56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y aquí dice la última parte, observe usted. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo cuando fue arrestado. Todos huyeron. Lo único que había hecho él era amarlos, invertir su vida en ellos, guiarlos. Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el final.
Y ellos entonces le pagaron con eso. No estuvieron con él. También él sufrió el dolor físico de ir a la cruz. En Marcos 15:24 dice, y lo crucificaron. Sabe que la muerte por crucifixión fue una de las formas más horribles inventadas por el hombre para ejecutar aquellos que, aquellos que transgresían la ley o aquellos que eran juzgados. La forma de morir era horrible de esa forma. Era una muerte muy lenta, era una muerte por asfixia. Además de eso, usted imagine que eran clavados en las manos y en los pies y estaban colgados de esa cruz. Y cuando ellos sentían que no podían respirar por estar colgados, lo que hacían ellos era esforzarse hacia arriba con sus pies y con sus manos para poder inhalar aire, poniendo toda su fuerza en sus pies clavados en el clavo y sus manos. Esa fue un dolor intenso. Eso fue lo que el Señor Jesucristo también sufrió. Dolor físico impresionante. Además de, recordemos, los azotes que le dieron antes de él ir a la cruz en su espalda. Una sangre intensa que salía de su espalda. También él sufrió más que el dolor de su crucifixión física, más que ese dolor, sufrió el dolor de cargar con el pecado de la humanidad. El profesor Wayne Grudem, este profesor de teología sistemática, dice acerca de este punto lo siguiente. Dice, hablando acerca de este punto, en nuestra experiencia como cristianos sabemos algo de la angustia que sentimos cuando hemos pecado. El peso de la culpa es tremenda sobre nuestros corazones y hay un sentido amargo de separación de todo lo que es recto en el universo. Una conciencia de algo que en un sentido muy profundo no debiera ser. De hecho, cuanto más crecemos en santidad como hijos de Dios, tanto más sentimos esa instintiva repugnación en contra del mal. Ahora imagínese, imagine nuestro Señor Jesús, su perfección, su santidad, cómo Él se sintió al ser al ser recibir, al él recibir todos los pecados de su pueblo, siendo él puro y sin mancha, perfecto, santo, que él odiaba y repugnaba el pecado, pero ahora en la cruz él recibía estos pecados y con todo esto en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Isaías 53 dice que Él tomó nuestros pecados. Él tomó sobre sí nuestros pecados. Aparte de eso, también el Señor Jesús sufrió el abandono del Padre. Sí, el abandono del Padre. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta escritura la encontramos en Mateo 27:46. Ahí fue el preciso instante en que el Hijo de Dios queda separado de el Padre a consecuencia de todos los pecados que estaba él cargando de todo su pueblo. El Padre abandonó al Hijo en ese instante por repugnación al pecado, porque donde el pecado está, Dios no puede estar. Así es que Jesús había quedado completamente solo en esos momentos en la cruz cuando él exclamó esas palabras.
también sufrió la ira de Dios. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. La ira de Dios fue derramada sobre la persona de Jesucristo. Y él dice que él tomó la copa de la ira del Padre, la copa de la ira de Dios por todos esos pecados. Él fue la expiación que nosotros necesitábamos. A este se le conoce como expiación vicaria. Vicario significa alguien que representa a otro o que está en lugar de otro. Así es que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio vicario. Y es así entonces como la justicia de Dios exigía que se pagara por el pecado entre los miembros de la Trinidad. Era la función del Padre requerir ese pago. Dios el Hijo voluntariamente tomó sobre sí la tarea de cargar con el castigo del pecado. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que todo esto fueron los sufrimientos de nuestro Salvador al ir a la cruz. Pero su sacrificio fue agradable al Padre, siendo su resurrección la prueba de esto. He aquí algunas razones por la cual la resurrección de Cristo es importante para nosotros. En primer lugar, significa que nosotros somos justificados, lo que quiere decir que la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo ahora ha sido transferida a nuestra persona. Y cuando nos paramos delante de Dios, Dios ve la justicia, la vida perfecta de su Hijo en nuestra persona. Es así como nosotros somos justificados, lo dice Romanos 4:25. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es importante porque es prueba de su poder sobre la muerte. Romanos 6:23 nos dice, es prueba de que Jesús conquistó la muerte. Es prueba de que Jesús tiene poder sobre la muerte. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es importante porque demuestra que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Jesús decía ser el Hijo de Dios y su resurrección demuestra que verdaderamente lo es. En quinto lugar, la resurrección de Cristo es importante porque demuestra que al igual que Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Esta es nuestra esperanza. Resucitaremos al igual que Él, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente, en un cuerpo sin dolor, en un cuerpo sin angustia, en un cuerpo que no se cansa, un cuerpo glorificado. Ahora imagínese usted, esa es una gran esperanza. Estaremos también con nuestro Salvador, con un cuerpo como el de Él. En sexto lugar, la resurrección confirma las escrituras. Como lo dije antes, la profecía de Isaías 53, profetizada 700 años antes de la venida del Mesías y ahora cumpliéndose en la vida de Jesús. Eso nos dice de la confianza que tenemos y la veracidad de la palabra de Dios. En séptimo lugar, tenemos que la resurrección es importante porque entonces eso nos da confianza en el Evangelio. Eso nos da confianza en que verdaderamente no estamos trabajando en balde, nuestra fe no está puesta en balde, sino que nosotros hemos puesto nuestra fe en algo verdadero. Así es que por eso nos da
La resurrección de Cristo nos da esa confianza en el Evangelio. Y finalmente, número 8, tenemos que la resurrección de Cristo es importante porque tenemos esperanza en Él. Tenemos esperanza en Él. Él dice que todo aquel que en Él crea no será condenado. La escritura es muy clara y nos dice que en Cristo solamente hay vida eterna. Ahora, si tú no conoces de Jesús, si tú no has confiado en Él, tal vez tú has escuchado de que Él vino a esta tierra, pero no sabes la razón por la que Él vino. Ahora lo sabes, que Él vino a morir por el pecador y en la cruz del Calvario, Él tomó tus cargas y tus pecados. La Biblia manda a que te arrepientas de tus pecados y confíes solamente en Jesús. Tú no quieres confiar en tu justicia o en tu vida, porque nosotros nunca seremos perfectos. Nuestra justicia, Pablo habla en Romanos que no queremos, él no quiere su justicia, él quiere la justicia de Cristo. Así es que yo también quiero esa justicia, porque solamente en la justicia de Cristo, en la vida perfecta de Él, puedo pararme delante de Dios y Dios verme como perfecto, porque ve a su Hijo amado. Si no has creído en Cristo, ahora es tu oportunidad. Y esa es la razón por la cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias y hasta la próxima.